Mi nombre es Adriana García Álvarez, mi número de carnet es 2126-369. Estoy cursando la carrera de Psicología Clínica y ahorita le voy a exponer sobre Psicometría 2. Acá tenemos el tema y mi tema se trata sobre recomendaciones para el psicólogo en la aplicación de pruebas proyectivas y psicométricas. Acá tenemos pruebas proyectivas y pruebas psicométricas. Ahora veremos unas recomendaciones para aplicar en las pruebas psicométricas y pruebas proyectivas para que tiene que aplicar el psicólogo. Lo vemos acá. Una de las recomendaciones para el psicólogo tenemos 6 recomendaciones. Número 1. Los psicólogos deben llevar a cabo evaluaciones o interacciones de una relación profesional. Esto se debe a que uno como psicólogo debe obtener un mayor rendimiento para la hora de hacer las pruebas psicométricas o proyectivas. El psicólogo en sí debe de saber todas las habilidades antes de aplicar las pruebas. Tenemos la número 2. Los psicólogos intentan identificar con las pruebas psicométricas y proyectivas las características de las personas, tales como conocer la estructura y el funcionamiento de la persona, descubrir las emociones y conflictos internos en sus respuestas, que impactarán en su accionar. También se pueden identificar las destrezas y competencias en capacidades y actitudes de la persona. Esto se debe de que en las pruebas psicométricas y proyectivas, cuando ellos están haciendo sus pruebas o los test, ellos tienen que saber aplicar, responder bien sus pruebas, ¿verdad? Entonces ahí el psicólogo debe de incrementar y darse cuenta cómo los pacientes se van desglosando o cómo los pacientes se van incrementando entre su forma de expresión, como bien lo dice en la número 2. Luego tenemos la número 3, que es sobre los psicólogos. Deben tener en cuenta los distintos aspectos en el test y características de las personas evaluadas que puede afectar a los juicios del psicólogo o reduce la precisión de sus interacciones. Esto se debe a que el psicólogo debe de estar seguro a la hora de aplicar sus pruebas para que el paciente, a la hora de que él empiece a hacer sus test o sus pruebas, el psicólogo sepa cómo explicarle a él cómo va a relacionarse el test. Acá tenemos que el psicólogo debe indicar cualquier reserve significativo que tenga acerca de la precisión o limitación de sus interpretaciones. Esto se debe de que el psicólogo debe tener su objetivo contra el paciente, ya sea como viendo cómo el paciente se va desenvolviendo a la hora de hacer su test. Tiene que ver la forma de postura del paciente, en cómo es su rostro, en que si se mueve mucho o cosas así. Y vemos acá de que los psicólogos deben mantener la responsabilidad de la aplicación adecuada y la interpretación y el curso de sus instrumentos de evaluación. Estos se deben de que estas evaluaciones tienen sus instrumentos. Cada instrumento posee de varias hojas. Una de las hojas de instrucciones lleva también hojas de cómo aplicar el test, y luego la hoja de calificación del test. Todo eso tenemos nosotros en nuestra hoja de instrucción para nosotros los psicólogos. La hoja de aplicación, donde el paciente va a estar haciendo sus pruebas. Luego tenemos nosotros otra vez la hoja de calificación del test. Acá vamos a calificar todo lo que el paciente hizo, reteniendo su conocimiento mediante sean pruebas predictivas o pruebas psicométricas, en cómo el paciente se va a desenvolver. Luego tenemos el último, que es donde los psicólogos deben de tener su área de trabajo para atender a los pacientes y realizarles sus pruebas en áreas tranquilas
confortables y estar de distracciones, o sea, evitar distracciones. Esto lo debe de tener uno como psicólogo bien centrado, porque a la hora de que el paciente esté aplicando sus test, entonces él tiene que estar bien concentrado en lo que está haciendo y no tener ninguna distracción alguna. Por eso el psicólogo a la hora de aplicar su test debe de evaluar su lugar en donde él va a tener a su paciente. A continuación veremos unas recomendaciones de aplicación hacia las pruebas psicométricas y proyectivas. Acá vemos de que las pruebas proyectivas son utilizadas para trabajar desde una perspectiva más inconsciente las dificultades o el malestar de las personas. Número 1. Tratar de examinar aquello que la persona tiene en su interior y que puede resultar difícil de comprender o expresar mediante la razón o las palabras, o incluso puede no encontrarse en la conciencia de la persona. Esto quiere decir de que si la persona no sabe cómo responder sus pruebas o sus test de proyectivas o psicométricas, para eso el psicólogo debe de explicárselo bien para que el paciente pueda entender lo que él va a responder. Luego tenemos el número 2. Lograr una mejora comprensión de ciertas actitudes, acciones y respuestas del día a día. Esto se debe a que el paciente y el psicólogo deben de tener una misma sintonía. O sea, cuando el psicólogo le pida una cita, le digan el día de la cita al paciente, el paciente debe de venir a su cita para que él pueda seguir a continuación de sus pruebas. Vemos acá el número 3, encontrar la solución de conflictos a partir de la obtención de información de tipo emocional o no racional. Esto se debe de que uno como paciente debe de tener sus acciones en cómo ellos se expresen, en cómo ellos resuelvan sus pruebas psicométricas o proyectivas. Vemos acá también que tenemos varias emociones donde el paciente puede concentrarse, puede dar sus formas de atención o en otras situaciones no. Luego vemos acá en favorecer la expresión de emociones que habían quedado encapsuladas, o sea, las emociones que el paciente no da a reconocer con el psicólogo. Conocer las creencias, necesidades y motivacionales de las cuales el individuo no tiene conciencia, o sea, donde el paciente no sabe cómo expresarse con el psicólogo. Reconocer formas de expresiones no verbales. Eso se debe cuando el paciente le cuesta mucho decir el proceso que está pasando y lo único que hace cuando el psicólogo le hace una pregunta, o mira para abajo, o hace su mirada para otro lado, o se pone a jugar con sus manos. Esto se debe a que las expresiones no son verbales, o sea, pueden ser verbales en cómo el paciente se desenvuelve por medio de mímicas, pero no son verbales a la hora de expresarlo en la forma de hablarlo, ¿sí? O sea, forma verbal. Vemos ahora en las siguientes recomendaciones de aplicación de pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas no son de gran utilidad para tomar mejores decisiones en un proceso, para tomar mejores decisiones para contratación personal. Estas pruebas psicométricas nos sirven más que todo en los trabajos para cuando uno quiere tener un personal más a nuestra área. O sea, estas pruebas sirven para ver qué reconocimiento o rendimiento tiene el paciente a la hora de aceptarlo en un área de trabajo. Vemos acá, para aplicar pruebas proyectivas, los psicólogos deben mejorar el clima de trabajo
que da una consecuencia inmediata a la aplicación de las pruebas proyectivas. Número 2. En esta las mejoras de productividad de los niveles destacan las productividades tóxicas o que resultan poco transparentes. La gestión de los equipos humanos sean mucho más sencillas aplicadas la prueba. O sea, esto quiere decir que son mejor aplicadas cuando están juntos. Luego tenemos no consta a la mejora de los resultados de los procesos de contratación y el conocimiento de antemano a la personalidad más satisfactoria. La siguiente, recomendaciones éticas. Las éticas buscan definir lo que está bien o lo que está mal, más allá del principio legal, moral o religioso. La ética se basa más que todo en cómo un psicólogo y un paciente pueden tener una misma sintonía y también respetarse entre ellos mismos. A eso se debe la ética. Veremos unos cuantos puntos más. La ética nos recomienda que un test tenga su proceso de aplicación de su evaluación sean éticos que tienen como contexto su apego en los principios generales del objetivo, veracidad y validez. Tanto en el psicólogo como el paciente deben de tener respeto. El psicólogo tiene la responsabilidad de respetar, proteger y fomentar el desarrollo de las personas, el derecho de las personas a la privacidad, autodetención, justicia, confidencialidad y el derecho de establecer y dar por determinada la relación con el psicólogo. Esto de tener la confidencialidad es cuando el paciente le da toda la confianza al psicólogo. Cuando el paciente le dice todo su proceso, todo su problema, entonces el psicólogo tiene que permanecer con eso solo con él, porque el psicólogo no puede dar a conocer lo que el paciente le dijo con otras personas. El psicólogo debe demostrar en su desempeño precisión, honestidad, apertura, sinceridad máxima, objetiva y mínimo prejuicio. Como bien lo decía, el psicólogo debe ser honesto. Los psicólogos deben respetar los derechos y dignidad de la persona, ya que de no hacerlo estaríamos afectando seriamente no solo a los sujetos investigados, sino también a la profesión de desempeñar, en donde nosotros no tenemos que tener, debemos de tener la honestidad posible con todos los pacientes. A continuación veremos un pequeño video sobre qué es la ética. Es de parte de la filosofía que estudia los fundamentos de la moralidad de los actos humanos, de los cuales estos pueden ser considerados buenos o malos. Designa el conjunto de valores que gobiernan la conducta tanto individual como colectiva, los cuales orientan a los individuos para comportarse de acuerdo con lo que se puede considerar como el bien o la moralidad. ¿Qué es la deontología? La deontología es la faceta aplicada de la ética que se ocupa de los deberes de los profesionales, es decir, la conducta y los actos propios de los integrantes de una determinada profesión. Es decir, toda profesión tiene su código deontológico. Importancia de la ética en la psicología. Es muy importante aplicar la ética en la profesión del psicólogo, ya que éstas nos proporcionan criterios para determinar qué actos son correctos o incorrectos. Junto con la deontología, detalla los deberes y las normas de conducta profesional de los psicólogos, es decir, trata las normas para la buena práctica psicológica. Esto nos permitirá establecer relaciones equilibradas entre el psicólogo-cliente, en las que el psicólogo no es superior al cliente, evitando así relaciones paternalistas y de dependencia del cliente hacia el psicólogo. Espero que este video haya sido de su agrado y la información muy enriquecedora.
Ahorita procedemos a ver otro tema. Recomendaciones técnicas. El psicólogo debe tener técnicas y documentos flexibles, no vinculantes, que permite considerar los matrices del caso concreto y también un documento vivo. Esto se debe a que los documentos deben de ser flexibles a la hora de que el paciente nos dé toda la información. El psicólogo debe de fomentar y de poner bien todo el proceso que se llevó con el paciente para que lleve un mejor control. Las técnicas de las pruebas proyectivas y psicométricas nos facilitan su revisión y actualización constante de manera inmediata cada vez que se modifica una norma o cambia algún criterio general para su aplicación en las diferentes pruebas. O sea, todo debe de ir bien a la hora de relacionarlo con el psicólogo para implementárselo con el paciente. Vemos acá que por ello las técnicas nos sirven no solo para llevar un orden o control de elaborar con el paciente, sino también de todo el proceso. Eso se debe de que las pruebas proyectivas y psicométricas deben de ser bien explicadas para la hora de que el psicólogo tenga todos esos documentos del paciente, lleve un mejor control desde el primer día que el paciente llegó a su cita hasta el último día en que el paciente ya haya sanado, o más bien dicho a prueba sea todo calificado a su modo. Vemos acá los ejemplos de los test más utilizados para el diagnóstico del TDAH. Que el TDAH significa el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Vemos acá que el número 1 del test a utilizar en el TDAH es el test de atención. Su aplicación es individual y colectiva. Su tiempo de aplicación dura 8 minutos. Su evaluación es con niños de 8 años, adolescentes y adultos. La evaluación es la atención selectiva y de concentración. Esto, si se dan cuenta, se incrementa en niños de 8 años, adolescentes y adultos. Número 2, el test de caras. Este test de caras tiene una percepción de diferencias. Su aplicación es colectiva, tiene una duración de 3 minutos, se aplica con niños de 6 años. Esta consiste en evaluar las aptitudes requeridas para percibir semejanzas y diferencias con patrones estimulantes. O sea, ya sea que el paciente venga y haga una rutina, de que él ya no sepa cómo se comporta o sepa qué es lo que habla, y aún así vuelve y vuelve y vuelve a hacer lo mismo. A eso se le llama un patrón. Vemos acá en la escala de Mannerheim de atención visual. Su aplicación es individual, tiene una duración de 15 a 40 minutos. Se aplica en preprimaria y secundaria. Esta percibe la calidad de atención, estabilidad atencional y rendimiento a lo largo del tiempo. Esto nos da un rendimiento en el paciente, en cómo poco a poco va elaborando sus pruebas para saber qué rendimiento es que él tiene. Vemos acá el test de desórdenes de atención e hiperactividad. Su aplicación es desde los 3 a los 23 años. Esta percibe la identificación y evaluación de desórdenes de atención y también consiste con la hiperactividad, impulsividad e inatención. Las escalas de evaluación del desarrollo infantil. En las escalas de evaluación del desarrollo infantil, los niños, a medida de que este crece, vemos en un proceso gradual en el cual es posible identificar etapas o estadios de
de crecientes niveles de complejidad, deteniendo por aspectos biológicos. O sea, cómo el niño se va desarrollando desde su nacimiento para saber poco a poco el proceso de cada niño. Para identificar las distintas escalas de evaluación del desarrollo infantil, identifica y fundamenta los instrumentos más complejos en base a los test del desarrollo infantil. Número 1. En la escala de evaluación infantil aplica manejos de contextos que permiten una evaluación completa de desarrollo del niño. Como bien les decía, esto se ve desde cómo el niño desde su nacimiento, desde 1 mes, 2 meses, ver el desarrollo y poco a poco el crecimiento que el niño va teniendo. Vemos acá la escala de Bailey. Se muestra el instrumento más completo con alto nivel de sensibilidad y especificidad para medir el desarrollo infantil. El desarrollo infantil, en el momento de estar con el psicólogo, el niño expresa su lenguaje, el movimiento, el pensamiento, la conducta y las emociones, en donde el psicólogo debe detectar todas las acciones del paciente en cada cita. O sea, tener un rendimiento y saber cómo va a estar el paciente a la hora de estar con el niño. El psicólogo debe de fijarse en todas las acciones que el paciente vaya a tener, ya sea con el lenguaje físico o el lenguaje incorporal. Vemos acá sobre la medición del apego. El apego, como bien se viene dando desde el vientre. Nos vemos desde el vientre poco a poco cuando ya tiene 1 año, 2 años, 3 años y así sucesivamente, empezando desde los meses, donde el niño tiene un apego cierto con la madre, con el padre o con hermanos. Acá veremos algunas clases de apego, que en la medición del apego se utiliza la entrevista que asigna a un individuo. Las personas pueden identificar su estilo de apego. Vemos acá una tabla de medición de apego donde calificaremos estilos de apego como temeroso, preocupante, evitativo y seguro. A continuación veremos un pequeño video sobre unos tipos de apego. En 1979, el psicólogo John Bowlby definió el apego como un tipo de relación psicológica duradera. En los primeros años se da en interacción principalmente con la madre. Pero estos tipos de apego pueden ir cambiando conforme el niño va creciendo y el tipo de apego va generando un estilo de pensamiento y de relaciones interpersonales más o menos habitual. Existen 4 tipos de apego, pero antes de hablar de ellos, dale like al video y suscríbete al canal para ayudarnos a seguir creando más contenido como este. Comencemos. Número 1. Apego seguro. Si el adulto está en sintonía con el bebé, si es sensible a sus necesidades, si es receptivo y da forma a una interacción consistente y altamente afectiva, estaremos por tanto ante la construcción de un apego seguro. Entre los distintos tipos de apego, este es el más saludable. Aquí podemos ver a los niños abrirse al mundo de un modo más independiente, feliz, seguro y optimista. Ese pequeño se siente validado emocionalmente, además de seguro para relacionarse con lo que le rodea, porque cuenta con esas figuras de referencia que están pendientes de él. La ausencia o la marcha de la figura de apego genera malestar y angustia, disminuyendo su actividad y manifestando preocupación, y su regreso es siempre o casi siempre bien recibido. Número 2. Apego evitativo. Un niño de 2 años en el que predomina un estilo de apego evitativo podría llegar a 2 conclusiones. La primera, que no puede contar con sus cuidadores para satisfacer sus necesidades, un pensamiento que siempre es fuente de sufrimiento. La segunda, si quiere subsistir en su entorno,
aprender a vivir con un amor deficiente, pobre y casi inexistente. Estas migajas afectivas hacen que se sienta muy poco valorado y que incluso llegue a pensar que lo mejor es evitar toda relación de intimidad. La tendencia será ver cualquier tipo de relación emocional como una fuente de desconsuelos y desilusiones que es mejor evitar. Por ejemplo, sería el caso de niños que cuando les duele la cabeza los padres los ignoran y cuando dicen que ya no les duele, se acercan a ellos. De este modo, los bebés aprenden a dejar de emitir el llanto y los niños a dejar de expresar sus emociones. De hecho, son niños que parecen más bien enfadados o serios, menos espontáneos. Número 3. Apego ambivalente o ansioso. Este es otro de los tipos de apego más dañinos y desgastantes que también podemos encontrar. Algunos adultos establecen con sus hijos un vínculo tan inconsistente como defectuoso. A veces, sus respuestas son las apropiadas, sus dinámicas son afectuosas y capaces de nutrir cada necesidad de sus pequeños. En otras ocasiones, pueden aplicar una interacción tan intrusiva y sobreprotectora, así como insensible y poco ajustada. En este caso, los pequeños criados bajo este tipo de apego desarrollan conductas de elevada ansiedad e inseguridad. Experimentan ansiedad porque no saben qué tipo de respuesta van a tener. Todo ello hace que a menudo estos pequeños se sientan recelosos y desconfiados, y al poco actúen con terquedad, rabia y desesperación. Los niños con este tipo de apego suelen mantenerse cerca de la madre o figura de apego en todo momento, en parte debido a la inseguridad, y su marcha genera un sufrimiento extremo. Pese a ello, la vuelta de esta no implica un acercamiento rápido y feliz, sino un cierto rechazo y rencor ante lo que podrían llegar a considerar como un abandono, aunque tienden a acercarse y buscar el contacto. Número 4. Apego desorganizado. El apego de tipo desorganizado suele tener un origen muy concreto. Hablamos de entornos patológicos, de familias donde se dan dinámicas abusivas, agresivas y de maltrato físico o emocional. De este modo, cuando un pequeño experimenta estas amenazas, queda en un eterno dilema. Por un lado, está su instinto de supervivencia. Sabe que ese entorno no es seguro para él. Sin embargo, no conoce otra cosa. No tiene acceso a otro entorno, a otras figuras afectivas y, por tanto, sigue unido a esos mismos padres que no están ejerciendo de forma correcta sus responsabilidades. Todo ello tendrá sin duda un severo impacto en su desarrollo social, emocional y cognitivo. Las conductas mostradas de los niños con este tipo de apego son inconsistentes. Por un lado, la ausencia de la figura de apego resulta intranquilizadora, pero a su vez puede relajarse debido a ello. Asimismo, su regreso puede ser recibido con miedo o con alegría, pero sin buscar la cercanía o mostrar patrones inconsistentes, dependiendo de la circunstancia. Mi nombre es Fernando Rodríguez, psicólogo estratégico. A continuación veremos un pequeño ejercicio sobre los diferentes tipos de apego. Veremos acá nuestra tabla sobre los tipos de apego. Acá tenemos los ítems, o sea, las preguntas. Y acá tenemos todos estos de los estilos de apego. Acá tenemos el apego temeroso, el apego preocupante, el apego evitativo y el apego seguro. En el primer ítem dice: me preocupa expresar mis sentimientos. El estilo de apego para cierta persona que le vaya a preguntar, ahorita persona X, veremos que el primero es temeroso. Luego tenemos la siguiente: soy una persona insegura y suelo pensar que los otros me harán daño. Sería evitativo. Se aleja de las demás personas. Creo que debo de alejarme de la gente ya que puedo decepcionarlos. Ahí se ve el paciente X preocupante. Me siento
con la habilidad necesaria para relacionarme. Seguro. Intento evitar relaciones muy cercanas, pero me duele que mis seres queridos no estén conmigo. Preocupante. A continuación veremos otra pequeña diapositiva. Las fobias en los niños. Los niños con una o más fobias sienten ansiedad de manera constante cuando se los expone al objeto o la situación específica. Las fobias comunes incluyen el miedo a los animales, los insectos, la sangre, la altura, los espacios cerrados o a volar. Esto, si se dan cuenta, se da con las fobias en niños. Desde chiquitos también le pueden temer a la hora de separarse de sus padres. Las fobias en niños es un temor no justificado ante un objeto o situación, aunque pueda reconocerse como irracional o exagerado, donde el niño puede tener una fobia tranquila, pero también asimismo puede tener una fobia exagerada, donde el niño va a llorar, donde el niño va a gritar, donde el niño se va a tirar al suelo o va a agarrar a su mamá muy fuerte y no se va a querer soltar de ella. Las fobias generan en el niño una intensa reacción de angustia y se acompaña del deseo por evitar dichos estímulos, malestar emocional con repercusión funcional en caso de enfrentarse a ellos. Fobias comunes en niños, edad de los niños y las fobias que pueden tener. De 2 a 4 años tiene la fobia del temor a las caídas, a los animales, a la oscuridad, a separarse de los padres, a los cambios en el entorno, etc. De 4 a 6 años, el temor a ruidos fuertes en acciones producto de su imaginación, a las alturas, los seres imaginarios, monstruos, fantasmas, a dormir solos o quedarse solos. O también asimismo en los sueños que pueden tener los niños a esa edad, es por eso que se le da las fobias. Ya les causa mucho miedo quedarse en cuartos separados cuando ellos tienen la edad de 4 a 6 años. E incluso hay unos niños que han llegado hasta los 9 años y les da miedo quedarse solos por las fobias que puedan incrementar por medio de sus sueños. De 7 a 9 años, el temor al daño físico, al ridículo por la ausencia de habilidades escolares y deportivas, al fracaso escolar, al ser observado, al aspecto físico. O asimismo, cuando los niños tienen miedo a expresarse o a decir una idea hacia sus compañeros o a la maestra porque piensan que los demás se van a burlar de él o van a hacer una acción que a él le va a causar una fobia. Y gracias por su atención.